Muy feliz día, noche, tengan todos ustedes. Gracias por estar conmigo hoy en Fraga en Éxitos. Qué bueno recibirlos y espero que tengan, de una vez les los digo por si acaso se me olvida, un fin de semana muy relajado, muy rico, muy productivo, que disfruten del vivir, que es maravilloso. Por lo tanto, gracias. El temazo que les traigo hoy, eso es lomito puro, porque vamos a hablar de la convicción a la conmoción. Sí, señor. De convencer a conmover. Vamos a hablar de ese tema que es un tema sumamente importante, que además habla de un tránsito cultural que además del cual hemos sido testigos muchos. Una de las cosas que, y perdonen que empiece hablando de mí, pero bueno, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención y que he estado absolutamente alerta es a trabajar mi discurso. ¿Por qué? Porque yo soy conferencista, yo soy comunicador, yo soy de alguna manera profesor, docente. Yo necesito que mi discurso esté actualizado en cuanto a, no solo a conocimiento, sino a el cómo le llego a la gente. ¿Por qué? Porque si algo he entendido del individuo es que el individuo va cambiando. Los individuos vamos cambiando, vamos evolucionando. Y esa evolución, que va a tener mucho que ver con la cultura, nos va sensibilizando áreas que antes estaban olvidadas. Hoy en día tú puedes hablar de paz y puede haber gente que te entienda lo que estás hablando. Cuando alguien te dice, oye, yo básicamente lo que necesito es paz, tú lo dices hoy en día y mucha gente te lo va no solo a entender, sino que te va a decir, oye, ¿verdad, Carlos? A mí también me pasa lo mismo. Tú decías eso hace 25 años. Y te lo estoy poniendo 2018, 19, y seguramente poca gente te daba el respaldo. Pero si los hacías además en el 92, seguramente la gente te decía, ay, qué paz, qué cosa, chico, la vida es para darle, tal y qué sé yo. Y de hecho muchas cosas. Cuando tú hablabas del dormir, en los 90, en los 80, en los 70, en los 60, te decía la gente, pero si vas a dormir después de morirte, ¿cuál es la necesidad de dormir? Hoy en día te dicen, no, espérate un momentico, no pichirrees con el dormir. Dormir es fundamental para que tu cuerpo pueda producir lo que necesita producir y pueda tener un óptimo rendimiento. ¿Cierto? Ok. Quiere decir que el mismo ser humano, quizás las circunstancias son las mismas, pero la cultura es otra. Y esta cultura nos va sensibilizando hacia otras áreas fundamentales. Por lo tanto, el espectador que va a que iba a mis charlas, yo empecé a dar conferencias en el 91, ¿me entiendes? Formalmente. El espectador que compraba una entrada para verme a mí en el año 92, 93, 95, 98, 2000, 2001, 2002, es un espectador totalmente distinto que el que compra una entrada ahorita. Aunque sea la misma persona que ha pasado por una serie de periodos. Pero ha cambiado. La necesidad de esa persona es distinta. No solo a nivel de lo que recibe como información, sino a nivel de lo que quiere recibir como experiencia. Miren por dónde voy. Lo que necesita recibir como experiencia. ¿Por qué? Porque hay discursos, y en eso yo he tenido mucho cuidado, con esto no estoy diciendo que yo estoy por encima de nadie, sino yo he tenido cuidado y inmediatamente muevo a mis colegas a que lo tengan, de que tu discurso no puede ser hoy en día. Para el momento de los 80, de los 90, de los 70, de los 60, era importante que lo fuera. Pero hoy en día, un discurso informativo es un discurso donde no pasa nada en el individuo. Y si no pasa nada en el individuo, o pasa muy poco en el individuo, o dura muy poco en el individuo, tu fuente comunicativa es muy débil. Es de muy poco punch, es de muy poca capacidad de generar realmente un movimiento. Porque la idea no es que la gente vaya donde yo quiero que vaya. No. Lo importante es que yo movilice a la gente, que la gente vaya donde le dé la gana, pero que movilice a la gente.
que viva una experiencia basado en lo emocional y, por supuesto, en una cantidad de datos informativos, pero básicamente emocionales, que puedan movilizar a ese individuo hacia una posibilidad. Porque si no, para mí no tiene mucho sentido pararme, generar un esfuerzo, preparar un contenido, si de verdad no va a haber ese movimiento. Entonces me deja de interesar, me parece poco importante. Ok, todo esto lo explico para que entiendan que culturalmente el ser humano en su experiencia, ¿verdad?, ha necesitado pasar de lo convincente a lo conmovedor. Y por ende, el profesor, el maestro, el comunicador, el político, cualquier persona que comunique algo, tiene que saber esta diferencia. Porque a lo mejor tú comunicas bellísimo, pero no mueves. Si de repente yo te llevo a que oigas un discurso, y esto lo pueden hacer como ejercicio y les va a servir muchísimo, un discurso de algún político de los años 50, 60, 40, 30, te estoy hablando de estos picos de plata excelsos, y tú lo vas a oír y vas a decir, oye, un tipo que sabe hablar muy bien. Ahora, a mí no me pasó nada. Porque este individuo de ahora necesita de otros componentes que en ese momento no se necesitaban, por lo tanto no se buscaban ni se tenían para el discurso. Al contrario, cuando tú le metías en ese tiempo al discurso, le metías conmoción, lo más probable es que gente se incomodara. Ahora, esto es exactamente igual cuando tú tienes un discurso, cuando estás conversando con tu pareja, cuando tú estás conversando con tu hijo, con tu hija, con tu madre, con un amigo, con alguien donde haya también un contenido emocional. ¿Por qué? Porque hoy en día, así como el consumidor está buscando una experiencia que comienza y termina, todos estamos de alguna manera en la búsqueda de esa experiencia. Desde dónde te lo digo, desde cómo te lo digo, desde qué movilizas en mí, desde qué resuena en lo que me estás diciendo, porque eso es verdaderamente un contenido importante. Eso es un contenido que realmente maneja aspectos de humanos actuales, contemporáneos, fundamentales, que no podemos darle la espalda. Fíjate tú. Entonces, nosotros, ahora tú me dirás, bueno, Carlos, pero yo no soy conferencista. ¿Por qué me estás pidiendo a mí que entonces yo hable con mis hijos y los conmueva? Pero ¿cómo se hace eso? Yo te lo voy a explicar. Porque todo esto va a derivar en un tema humano. Y básicamente tiene que ver con, cuando mi discurso cambia de objetivo. ¿Qué quiere decir que cambia de objetivo? Que no te quiero convencer de algo, sino que te quiero conmover. A ese discurso yo le pongo unos aditamentos distintos. El primer aditamento empiezo hablando de mí. Fíjate que tú oyes muchos discursos de TED, de todas estas conferencias que duran 20 minutos y son muchas conferencias. Perdón, no sé si lo dije bien, si es TED o TAT. Ok, eso que fue un movimiento importantísimo y además de mucha riqueza, están todas en YouTube. Tú ves cómo todo el mundo comienza a hablar de su experiencia. Y hablan de una anécdota o de una situación que vivieron o que les tocó vivir y te la narran. ¿Por qué? Porque te tengo que meter en la salsa primero. Y meterte en la salsa implica que esa situación te genere, uno, interés, y dos, es que logre movilizar algo en ti. No estoy hablando de que te haga llorar. Recuerda que nosotros los latinos y los caribeños, inmediatamente conmover es poner a llorar a la gente. No. Perdón, el humor mueve mucho a la gente. Moviliza mucho a la gente y los hace reír. Si no pasa nada. El problema es que aquí hay algo. Entonces se empieza normalmente por una situación
que se narra o una anécdota personal que se cuenta que de alguna manera te va a meter en la salsa. Para decírtelo bien clarito y bien gráficamente, te va a meter en la salsa. Una vez que tú estás metido en la salsa, cuando tú hablas con tu hijo, por ejemplo, de una situación y tú en lugar de volverte convincente, que es yo soy tu padre, yo te amo y no me puedes hacer lo que me hiciste anoche que llegaste a las 2 de la mañana y que taca, 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 taca. Todo eso es convincente. Válido. Pero eso va a tener un efecto del 10% si lo comparas con lo importante que es que yo te pueda decir, ¿sabes? Cuando yo tenía tu edad, por ejemplo, o la semana pasada, o en internet vi esto y te lo quería comentar, taca, 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 y te voy metiendo en la salsa para luego decirte lo mismo. Para decirte, tú no te puedes imaginar lo que uno siente como padre. El hecho de que tú no llegues ni llames y tengas el teléfono desconectado. Es decir, tú no te lo puedes imaginar. Y yo quiero sencillamente que tú te lo imagines un momento. Porque lo único que quiero es que esto no ocurra así. Porque tú vas a seguir saliendo, yo voy a seguir siendo tu padre, yo me voy a seguir preocupando. Eso va a estar siempre allí. El problema está en cómo hacemos para que esto tenga cada día menos. Vamos a la pausa y usted lo piensa. Ya venimos. Continuamos, mis queridos amigos. Fraga en éxitos. Hoy hablando de la convicción a la conmoción, del convencer al conmover, en todas las áreas de la vida. Entonces, ya la conversación cotidiana, ya lo cotidiano. Es decir, ¿qué hace antes un conversador? Era una persona que tenía mucha anécdota del mundo y eso lo hacía una persona culta e informada y eso lo hacía un excelente conversador. Y bienvenido. Hoy en día tiene toda la vigencia sí y solo sí esa persona ha integrado esas vivencias a su propia vida o a situaciones 100% humanas. Porque si no, convence, estimula, toca, pero no moviliza. Entonces no te hace un comunicador demasiado atractivo, sino que te hace un comunicador 100% mental. Pero eso no lo clasifica la gente así. Es simplemente, sí, bueno, le oí, sí, muy, muy chévere, pero yo no sé si voy a volver a ir el sábado que viene a un café con él o con ella. Porque ya como el que le oí los cuentos y no, ¿sabes? Ahora, cuando es una persona que logra hablar de sí misma y logra hablar de cualquier cosa de una manera en la cual hay movimiento interno, porque no busca convencer. Tú tienes que salirte. Es decir, lo primero es salirte de esa casilla que implica tienes que convencer. Es cuando el vendedor se sale de la venta. Para hacerlo clarito. Cuando el vendedor se sale de la venta y entra en el mood de un ser humano que está con otro en una conversa acerca de algo. En ese momento, la experiencia de la venta arranca. Antes, lo que hay con todo ese discurso de yo conozco y este carro es así, asado, tal y dale, pa, y toma, es una cosa que apabulla, que me pone en una distancia enorme de ti porque tú sabes y yo no. Por lo tanto, la venta del vehículo no sé si se va a dar hoy, porque lo que estoy es aterrado. ¿Tú me entiendes? Si eso lo entendieran los vendedores de cualquier cosa, los vendedores de chuchería, los vendedores de cualquier cosa. Entonces, esto es una cuestión, es como si tú vendieras un caramelo y le dijeras al otro, mira, aquí tengo estos caramelos. Estos caramelos son de fresa, son de la marca tal y los traen de tal parte. Ya, eso es una información. Tú estás ahí convenciendo al cliente y cuestan tanto. Ahora, cuando yo te digo, ay, señor, ¿qué es? Y esos caramelos que tiene ahí, yo te digo, no, de esos caramelos no se habla. Esos caramelos hay que probarlos. Esos caramelos llegan a hacerte una cosa aquí en el paladar, así que una cosa burbujeante, rica, salivante, divina, que te los chupas con un placer enorme y disfrutas hasta el último momento que no quieres que se te deshagan en la boca. Ya ese caramelo está vendido. ¿Por qué? Porque de alguna manera
conmoviste, movilizaste a alguien a una experiencia sensorial que es tuya, eso tiene que haber esa conciencia de comunicación. No tienes que ser comunicador, no tienes que ser conferencista, no tienes que ser ni siquiera vendedor. Aunque todos vendemos, todos conferenciamos, todos comunicamos, pero tienes que ser una persona que sepa que lo que yo voy a decir, yo tengo que saber si es una mera información, o es una situación de conmoción. ¿Por qué? Porque quiero de alguna manera que algo se movilice y cambie. Entonces, por supuesto, cuando tú tienes media hora en una charla o en una conferencia de un conferencista extraordinario con un conocimiento único que viene y que te da la oportunidad de estar, tú tienes media hora de absorción de conocimiento. Pero a la media hora ya en esta cultura no aguantas más y empiezas a distraerte. Y la pierdes porque no está claro este concepto. La diferencia que hay entre convencer y conmover. Entonces, ¿para qué yo hago esta conversa contigo? Bueno, precisamente para eso. Para que te des cuenta que cuando uno tiene algo importante que decir, fundamental que decir, o simplemente ameno que decir, es importante partir de la conmoción. Que no es, suena una palabra muy rimbombante, pero no es más que un movilizar. Y si la gente se moviliza por identificación, por empatía, ¿sabes? Se moviliza la gente por empatía y de alguna manera entras en una vibración totalmente distinta. Se lo he dicho a ustedes con los hijos adolescentes. Los que tienen hijos adolescentes o puber entre 11 y 18 años, es importante que entiendan que hay miles de caminos de llegarles a ellos, sobre todo el amor, porque estamos hablando de seres que uno ama y que te aman a ti, pero no sabemos las vías de entrada. Y las vías de entrada para estos seres siempre tienen que ver con experiencias conmovedoras. Y esas experiencias conmovedoras tienen que partir de hechos humildes. Y por eso yo he dicho que yo creo que el hecho más humilde y más conmovedor que puede haber es la curiosidad. Cuando yo papá, tú mamá, yo tío, yo jefe, yo algo le puedo hacer a mi subalterno, a mi hijo, a mi tía, yo le puedo hacer una sugerencia o una pregunta curiosa que es, ha hablado mucho de ahí. ¿Qué es ahí? Pero, la curiosidad es casi, sí, es absolutamente humilde, porque yo no lo sé. Bueno, papá, búscala en internet, ahí todo, y ahí habla. No, pero sí, claro, yo le he buscado, yo sé que eso es inteligencia artificial, pero cuéntame cómo la ves tú. Pues que mi visión con eso, no puede ser una y la que tú me das es otra. Podríamos sentarnos un día en la computadora y me muestras. Y de alguna manera es llevarlo, es decir, es tocar la puerta en el mundo de ellos con mucho respeto y amor, con mucha humildad y decirles, tú me permites entrar de a ratos en el mundo maravilloso y no el permanente recurso obsoleto y muy poco asertivo que es que la vida era mejor cuando en mi época. Es que en mi época había todo lo mejor. Hoy en día esto es un bochinche, una cosa. No. Primero porque es mentira. Es una soberbia mentira. Y en segundo lugar, es una manera de tapiar cualquier puerta abierta para tú entrar en el mundo de ese ser. Porque en eso hay convicción, ¿ves? Tú estás convencido de que tu mundo, tu vida, tu era, tu momento histórico era el mejor. Eso es una convicción. Ahí no hay posibilidad de conmoción ninguna. Salvo que tú la cuentas de una manera afectiva. Tú le puedes contar, no chico, mira, cuando éramos muchachos nos íbamos al río o nos íbamos al parque y hacíamos esto. Y entonces es una cosa afectiva, porque te estás contando sin soberbia. Cuando tú me estás convenciendo a mí de que el mundo que yo vivía y la vida que yo vivía era mejor que la que tú vives, eso empieza a tener afrenta.
Y la afrenta tiene una cosa muy particular, que la afrenta no es atractiva, no seduce la afrenta. Seduce el amor, pero la afrenta no seduce, por Dios. Entonces, es fundamental que nosotros entremos en la posibilidad de la conmoción, porque la conmoción nos abre las puertas de muchas cosas y no hay que hacer otra cosa. Primero, entonces, tratar de entender que yo lo que le voy a decir a esta persona es una cosa que debería ser lo suficientemente sensible para movilizar cosas. Perdón, a lo mejor lo que movilizo es la rabia y aquí se acabó todo. Eso es parte del riesgo, pero estoy movilizando cosas, ¿ok? La segunda, eso es una de las cosas, cuando uno trabaja con conmoción, te puedes encontrar el anarquista rígido que te dice que lo que se pone es bravísimo o bravísima y se bate una y se va. Eso es parte del riesgo de hacer lo que uno hace. Pero eso siempre va a ser la minoría. La mayoría porque están pagando, porque están ahí, porque están apostando, y digo pagando porque están apostando a algo, lo que está buscando es otro tipo de experiencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Humildizarse, entender que voy a llevar a las personas en un viaje afectivo, donde voy a entrar yo por ese viaje y los voy a llevar de la mano como un guía turístico a un viaje afectivo que va a tocar áreas profundamente sensibles de todos los presentes. Y es ahí cuando suenan las campanas. Suenan las campanas. Yo se lo digo, y vuelvo a hablar de mí. Así como les hablo de las conferencias y se los hablo de las películas, y creo que lo hemos hablado varias veces en las películas. Hay películas, a mí me dice alguien, no ha visto tal película, la película es buenísima, y la voy y la veo, y digo, mira, la película es buena. Es decir, si yo voy rubro a rubro, si yo voy a actuación, si yo voy a dirección, si yo voy a iluminación, si yo voy a ambientación, si yo voy a música, si yo voy a... La película es 20 puntos. Pero a mí, con la película, no me pasó absolutamente nada. Por lo tanto, para mí es totalmente olvidable. Y una experiencia que sea olvidable, la resiento porque yo me encantaría que no hubiera tiempo para el olvido. Entonces, ok, me voy a ir a la pausa, pero antes voy a leer esto. Entonces la misma fórmula sirve para a la hora de conversar con la pareja. Si hablo de lo que siento, no podía verse como una manipulación. No, qué buena tu pregunta. Ahorita vamos a la pausa y ya venimos. Continuamos, mis queridos amigos, Fraga en Éxitos. Hablando hoy de la convicción a la conmoción. No se me baje del carro, que ahora que se pone bueno esto. Venimos de una pregunta muy interesante que dice, entonces la misma fórmula sirve a la hora de conversar con la pareja. Si hablo de lo que siento, no podría verse como una manipulación o estaría victimizándose. No. Vamos a ver cómo te lo explico. Todo esto tiene que ver con una verdadera intención. Porque la victimización es parte de un discurso pasado donde había la necesidad de llamar la atención del otro de una manera culpabilizante. ¿Tú me entiendes? Si yo quiero llamar tu atención de una forma culpabilizante, yo voy a llamar la atención a través de una historia o a través de una anécdota que te movilice, pero te movilice hacia una parte donde te sientas culpable. Y a partir de sentirte culpable, cambies o modifiques o pidas perdón o te arrepientas. Eso se llama manipulación de alto grado, muy típica, lamentándolo mucho, y se vale de la victimización. Esa no es la que yo estoy hablando hoy, no me interesa. Porque eso tiene que ver con convencerte que tú eres el malo o tú eres la mala y yo el bueno. Eso es convencerte. No. Yo te puedo decir, mira, yo quería decirte esto porque lo quiero compartir contigo, porque me interesa mucho compartirlo contigo, que yo, a partir de todos estos días, producto de muchas cosas, yo me he venido sintiendo así, inclusive ahí alinearlo con ciertas anécdotas
donde yo no ponga a la persona como culpable, porque aquí tiene que haber una responsabilidad mía. Y todo esto, por supuesto, incide en un dolor que siento o en un miedo que siento a que lo nuestro se rompa. Entonces yo te lo quería decir, te lo quería comunicar para que entiendas por qué a veces estoy en silencio, porque a veces contesto mal, porque a veces no estoy como quisiera estar. Entiende que estoy viviendo un poco toda esta cosa que no tiene que ver con lo que tú hiciste ni con lo que yo hago, tiene que ver con una situación que me está tocando vivirla así. Me encantaría saber cómo la vives tú, si acaso estás consciente de vivirla de esa manera. Y ahí arranca algo que ya entra en una experiencia humana. Porque no hay señalamiento. Entonces uno tiene que tener una narrativa lo suficientemente inteligente para no meterle por el me, el te, el tú, el mi. Esa cosa de es que tú me lastimas, es que tú me castigas, es que tú... No. Fuera. No, es que yo me siento así. Y esto es mi responsabilidad. Yo no te puedo poner a ti, yo no puedo hacerte responsable de lo que yo sienta, porque lo que yo sienta tiene un 50% de lo que tú haces y un 50% de lo que yo perciba. Por lo tanto, tú no eres el responsable al 100% de lo que yo sienta. ¿Me están entendiendo? Cuando tú eres capaz de exponer eso en el ámbito de una apertura de sentimientos, de cosas, de por dónde vamos, de aquí estoy, eso va a dar una identificación en algún momento o por lo menos una conmoción. Oye, de verdad que ella se siente mal, voy a estar atento, porque a mí me interesa ese ser. Y ahí se da lo mismo. Ahora, cuando mi interés es que te des cuenta lo mal que lo haces, lo duro que lo has hecho, lo injusto que eres conmigo y todo eso, ya tú estás hablando de otra cosa. Ya tú estás hablando de armar un zaperoco. Estás hablando ya de una cosa que es teatral, pues. Vamos a ver cómo te inculpo. Entonces, ahí te toca a ti decidir. Bueno, mis amigos, me tengo que ir. Todos muy contentos de haberte recibido y, por supuesto, deseándote un buen fin de semana y recordándote que aquí se te quiere mucho, se te quiere bien y se te quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea en el próximo minuto conmigo. Será en la próxima emisión de Fraga en Éxitos.